Vivíamos en un pequeño pueblo llamado Hollowbrook, rodeado de exuberantes bosques y prados. Mi hermano menor, Lucas, y yo, Emma, éramos los típicos hermanos que compartían una estrecha relación. La vida en Hollowbrook era tranquila y predecible, hasta que una nueva vecina se mudó al otro lado del pueblo. Mira, Emma, hay una nueva vecina. ¿Quieres ir a saludarla? Claro, Lucas. Será divertido tener un nuevo amigo. Nuestra nueva vecina se llamaba Amelia, una niña de nuestra edad con cabello largo y oscuro. Se convirtió en nuestra amiga rápidamente y pasábamos horas jugando en la calle frente a nuestra casa. Un día, Amelia propuso una idea emocionante: cruzar el descampado peligroso que separaba a nuestros vecindarios para jugar en su casa. Mis juguetes son mucho mejores que los que tienen en sus casas. Vamos a divertirnos aún más. Sí, vamos. El descampado era un lugar sombrío y espeluznante que se extendía entre nuestros dos vecindarios. Los rumores sobre avistamientos de animales salvajes y una misteriosa bruja lo habían convertido en una leyenda local. La bruja, decía, era una mujer hermosa vista desde lejos, pero se convertía en una vieja monstruosa al acercarse. ¿Has oído eso, Lucas? Una bruja en el descampado. Deben ser solo historias para asustar a los niños. Sí, seguro que sí. Vamos a mostrarle a Amelia que no le tememos a ninguna bruja. Armados con coraje infantil, los tres amigos cruzaron el descampado en busca de aventuras. La tarde pasó volando mientras jugaban y exploraban, pero cuando el sol comenzó a ponerse y la oscuridad envolvió el descampado, la diversión se convirtió en preocupación. Chicos, creo que deberíamos volver a casa. Se está haciendo tarde y no me gustaría estar aquí cuando anochezca. Tienes razón, Amelia. Volvamos antes de que nuestras madres se preocupen. Mientras cruzaban el descampado de regreso a casa, una figura oscura emergió de entre los árboles. Era una mujer alta y esbelta, vestida con harapos y cabello enmarañado. Desde la distancia, parecía una belleza enigmática, pero a medida que se acercaban, sus rasgos se volvían retorcidos y horrendos. Los pasos de los tres amigos se volvieron más lentos a medida que la figura se hacía más clara ante ellos. Amelia agarró la mano de Lucas y Emma sintió como se le hacía un nudo en el estómago. La misteriosa mujer avanzaba lentamente, como si disfrutara del miedo que estaba sembrando en los niños. ¿Qué es eso? Es la bruja que mencionaban los rumores. El rostro de la bruja estaba oculto en la penumbra, pero su silueta se recortaba de manera ominosa contra el cielo oscuro. Amelia apretó con fuerza la mano de Lucas, y este respondió mirando a su hermana con preocupación. La criatura avanzaba más cerca, emitiendo un susurro inquietante que parecía arrastrarse en el viento. El miedo se apoderó de los tres amigos mientras la bruja se acercaba lentamente. Buscaron refugio en un árbol cercano y se aferraron a las ramas, escondidos en las sombras de la noche. Observaron con horror cómo la bruja pasaba a pocos metros de su escondite. ¿Creen que nos haya visto? Espero que no, Amelia. Deberíamos quedarnos aquí hasta que se aleje. La bruja posó sus manos en el tronco del árbol donde se ocultaban los niños y observó con determinación todo su alrededor, pero no lograba encontrar nada. En un instante sonó un ruido entre la maleza. La bruja fue a seguirlo enseguida, riendo con una gracia perturbadora, alejándose del árbol donde los niños se ocultaban. Pensaron que habían escapado a salvo de la bruja cuando ésta se alejó. Esperaron unos minutos y ya se disponían a bajar y huir, pero entonces una voz susurrante resonó desde las ramas justo encima de ellos. Al mirar arriba, quedaron horrorizados con la escena perturbadora que se erguía ante ellos. Era la bruja, haciendo equilibrio entre el ramaje del árbol. ¡Los he encontrado, pequeños intrusos! ¡Corran! Sin pensarlo dos veces, los tres amigos se lanzaron desde el árbol y corrieron a toda velocidad hacia sus casas. Las risas maliciosas de la bruja resonaban detrás de ellos mientras huían. ¡Tenemos que llegar a casa! ¡Rápido! ¡Antes de que nos atrape! Finalmente, llegaron a sus casas, donde las luces brillaban cálidamente en contraste con la noche oscura. Creían que habían escapado de la bruja, pero al mirar hacia atrás, vieron su figura retorcida parada en medio de la calle. ¡Los encontré, mis pequeños! ¡Siempre los encontraré! Los
3 amigos corrieron hacia la seguridad de sus casas, pero sabían que nunca olvidarían el aterrador encuentro con la bruja del descampado. La leyenda se había convertido en una espeluznante realidad, y la noche les recordaría siempre que algunas historias de terror pueden ser más reales de lo que jamás imaginaron. La historia que les contaré sucedió durante uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, la Tercera Guerra Mundial. Las naciones del mundo estaban inmersas en un conflicto sin fin, luchando por recursos escasos y el control del poder. La devastación era omnipresente y la desesperación se había convertido en una compañera constante para los soldados que combatían en las trincheras. En medio de los enfrentamientos más feroces, mi unidad y yo nos encontramos persiguiendo a un enemigo que se había refugiado en una red de túneles subterráneos. Estos túneles habían sido construidos durante la Segunda Guerra Mundial y habían quedado en gran parte olvidados hasta ahora. La única forma de avanzar era adentrándonos en la oscuridad claustrofóbica de esos pasadizos subterráneos. Esto parece una buena idea, ¿verdad? No tenemos elección. Tenemos que atrapar a estos malditos. A medida que avanzábamos por los estrechos pasadizos, comenzamos a notar algo extraño. Sombras escurridizas se movían en las esquinas de nuestra visión periférica, pero cuando volvíamos la mirada, no había nada allí. Los susurros apenas audibles llenaban el aire, y la tensión era palpable. Algo no estaba bien en esos túneles. ¿Alguien más escuchó eso? Cálmate, son solo los ecos de los disparos. Finalmente, uno de los soldados, Jenkins, se aventuró más profundamente en los túneles y desapareció en la oscuridad. A medida que avanzábamos para buscarlo, encontramos una cámara subterránea que albergaba una visión que ningún ser humano debería presenciar. Seres monstruosos, distorsionados y deformes emergieron de las sombras. Parecían ser una amalgama de cuerpos humanos cosidos y ensamblados de manera grotesca. Los cadáveres de los caídos habían sido utilizados para crear estas abominaciones. ¡Dios mío! ¿Qué diablos son estas cosas? No lo sé, pero tenemos que dispararles. En el corazón de los túneles subterráneos encontramos un santuario macabro. En su centro había una copia del Necronomicon, el infame libro de hechizos prohibidos. Junto a él, un amuleto brillaba con una luz inquietante. Parecía ofrecer protección contra las bestias necrófagas que acechaban en las sombras. Sin pensarlo, lo tomé y lo sostuve entre mis manos mientras brillaba. ¿Creen que esto nos ayude contra esas cosas? No sé, pero mejor tenerlo a no tenerlo. Con el amuleto en mi poder, comenzamos nuestra desesperada huida de los túneles. La luz del amuleto nos guiaba a través del laberinto subterráneo, manteniendo a raya a las criaturas. Cada vez que nos acercábamos a la salida, sentía una sensación de alivio, pero lo que encontramos afuera cambió todo. ¡Estamos casi afuera! ¡Espera! Algo no está bien. Cuando emergimos de los túneles, nuestros compañeros nos miraron con horror. Sin embargo, en lugar de ver a soldados cansados y desesperados, nos veían como bestias necrófagas. Gritaron y abrieron fuego contra nosotros. En medio del caos, me di cuenta de que el amuleto que creía que nos protegía era en realidad una trampa. Había sido lo que convirtió a las personas en estas monstruosidades. ¡Son ellos! ¡Son esas cosas de los túneles! No podemos dejar que se acerquen. La lucha fue feroz, pero logré escapar, huyendo de mis propios camaradas que habían caído presa de la locura. Ahora, mi único objetivo es compartir esta historia, advertir al mundo sobre los horrores que yacen bajo tierra y la maldición que acecha en los túneles de la guerra. La Tercera Guerra Mundial puede haber terminado, pero el verdadero horror está en lo que dejó atrás.